La iglesia en Éfeso estaba conformada por cristianos de diferentes nacionalidades. Por eso Pablo estaba preocupado en que la iglesia, a pesar de ser diversa, mantenga la unidad. Y en su epístola a los Efesios, Pablo presenta quién es la clave de la unidad. Bienvenidos al bosquejo de la lección número 4. Los 3 objetivos que se proponen para este bosquejo son: en el primero, entenderemos que Cristo es el fundamento de la unidad. En el segundo objetivo, estudiaremos a la unidad en el cuerpo de Cristo. Y por último, veremos el impacto de esta unidad en las relaciones humanas. Primer objetivo: Cristo, el fundamento de la unidad. En Efesios capítulo 1, los primeros versículos, Pablo nos presenta a Cristo como el centro de todo. Él es el creador, por lo tanto, controla y sustenta todo el universo y todo nuestro mundo. Sin Él, sin Cristo, no existiría nada. Todo fue creado por Él y para Él. Por lo tanto, Él sustenta, mantiene la creación. El Señor está unificando todo lo que existe. En Él encuentra sentido lo creado. Y en el versículo 10, precisamente Pablo resalta este hecho, que en Cristo todo tiene sentido, aún la unidad. Y eso mismo es lo que Pablo desea que la iglesia entienda y la iglesia acepte, que solo en Cristo podemos tener verdadera unidad. Por lo tanto, dice en el versículo 5, Cristo no solo desea mantener unida su iglesia, Él nos adoptó. Dios nos adoptó como hijos. Todos aquellos que aceptan a Cristo como su Salvador pasan a ser hijos adoptados, herederos de todas las promesas que tiene la palabra de Dios. Por lo tanto, en Efesios 2:14, Pablo explica que Cristo no solo vino a este mundo a unificar a la iglesia, a salvar a los hombres de la muerte del pecado, también Él derribó toda clase de barreras. Él ya derribó el muro, dice, que separaba los diferentes prejuicios y conceptos que debe de existir. En ese contexto, ya que la iglesia estaba conformada por personas de diferentes nacionalidades, los efesios que creen en Cristo ahora forman parte de su pueblo. Lo mismo sucede con los griegos. También vamos a ver a los romanos, los corintios, etíopes, es decir, todos aquellos extranjeros o judíos que creen y aceptan a Cristo como su Salvador, ahora forman parte de un solo cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Por lo tanto, la iglesia encuentra verdadera unidad únicamente en el Señor Jesús. Segundo objetivo: la unidad en el cuerpo de Cristo. Como ya estudiamos, solo Cristo puede mantener la unidad en la iglesia. Y en Efesios 4, versículos del 4 al 6, Pablo resalta este hecho, que la iglesia debe mantenerse una en Cristo. Para ayudar a mantener la unidad de la iglesia, el Señor ha dejado a líderes encargados de ayudar en la unidad de la iglesia. Estos pueden ser evangelistas, maestros, pastores, personas a quienes el Señor ha dejado el don de liderazgo. Ellos tienen la responsabilidad de enseñar, de instruir y de hacer crecer a la iglesia en sus talentos y también en la unidad. El trabajo de estos líderes tiene que verse reflejado en las actitudes que toma la iglesia, en sus características. Y en Efesios 4, del 1 al 3, Pablo resalta algunas características que debe tener estas iglesias. Una iglesia unida a Cristo, una iglesia con un líder también unido a Cristo, será una iglesia humilde. Una iglesia que es humilde ante el Señor y humilde entre sus miembros. También será una iglesia paciente, que espera en Cristo y mostrará paciencia entre los miembros, entre los hermanos de la iglesia.
también será una iglesia mansa, una iglesia que soporta los problemas, así como la diversidad que hay en ella. Tercer objetivo: la unidad en las relaciones humanas. Como estamos estudiando, solo Cristo puede dar verdadera unidad a la iglesia, pero eso también se ve reflejado por lo menos en 3 áreas de las cuales se expone Efesios. El primero de ellos tiene que ver con el hogar. Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 33, hace un énfasis muy importante a los esposos, la unidad entre ellos. Si el esposo y la esposa mantienen una buena relación con Cristo, habrá verdadera unidad entre ellos. Existirá amor, que es la base de la verdadera unidad. También existirá respeto entre ambos. Esto es importante porque un buen hogar, un buen matrimonio es la base de la unidad en la iglesia. Una buena iglesia tiene normalmente buenos hogares. Pero aquí también está hablando, aparte del hogar, está hablando de la sociedad. Mantener una buena relación con Cristo también se refleja en las relaciones sociales. En Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 21, Pablo resalta muchas características de un verdadero cristiano, pero vamos a poner 2: sumisión y respeto. Estos 2 atributos son esenciales para que exista una buena sociedad. Así como la familia es base de una buena iglesia, también lo será de una buena sociedad. El tercer grupo está relacionado con el trabajo, y aunque Pablo habla en tiempos de esclavitud, podemos entender lo siguiente del capítulo 6, versículos del 1 al 9. En el trabajo, el líder tiene que mostrar servicio, tiene que mostrar disposición a ayudar, mientras los empleados tienen que ser humildes y respetuosos ante sus líderes. Estos atributos contribuyen grandemente a una buena convivencia, se da un buen testimonio, se ayuda a reflejar el carácter de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, la unidad con Cristo también impactará en las diferentes áreas de nuestra vida. Para resumir nuestra lección, respondamos las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos hacer de Cristo el centro de nuestra vida, de nuestra familia? ¿Cómo puedes hacer que la diversidad que hay en tu iglesia sea una bendición? ¿De qué forma, con los dones que Dios te dio, ayudas a mantener la unidad en tu iglesia? Finalmente decidamos anotar en un papel qué barreras dificultan la unidad en nuestra familia e iglesia. Luego, oremos al Señor y con su ayuda trabajemos para eliminar cada una de ellas de nuestra vida. De esta manera, estamos finalizando un nuevo bosquejo. Muchas gracias por mantener tu confianza en este trabajo. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima semana.